Bienvenidos amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar los números decimales. Dentro de ella están los decimales finitos. Cuando hablamos de decimales finitos, son aquellos números decimales que tienen un número limitado de cifras, o sea que tiene un número aproximado donde podemos sacar una conclusión o reducir una cantidad a la cantidad que queremos, ¿no? Porque su cifra es limitada. De esta forma, pues nosotros entonces estudiaremos la parte de decimales finitos para comprender algunas características o particularidades que tiene los números decimales finitos. Bien, entonces tengo un ejemplo aquí. Yo puedo anotar 3 quintos. Y 3 quintos yo lo puedo dividir 3 entre 5. Y como este número es menor que este, yo puedo agregar un 0 y una coma, y esa coma o el 0, puedo agrego 0 acá, agrego unas comas y 0, ¿no? Y sería entonces 6, porque 6 por 5 es 30. Quiere decir que 30 o 3 quintos es igual a 0,6, ¿no? Entonces ya no puedo seguir. Si yo resto esto, ya me quedaría 0 y 0. Por eso es que se le dicen decimales finitos, porque aquí hay un decimal que ya no se puede continuar porque ya hemos reducido a una división casi exacta, ¿no? Que donde puedo dividir el numerador entre el denominador y me va a dar una cantidad exacta o limitada de cifras. De esta forma, pues, hablamos de decimales finitos. Bien, pero hay otras particularidades donde existen otras cantidades de números decimales que tienen gran escala, una cantidad después de las comas, varios números, ¿no? Que puede ser periódica o no periódica. Cuando hablamos de periódica significa que se pueden repetir los mismos números varias veces. Y la no periódica, pues hay una infinidad de números que no se repetiría. Bien, vamos a borrar esto aquí. Tenemos que tengo un número decimal, por ejemplo, si yo tengo aquí 17,302, puedo agregar todos los ceros que quiera. Te voy a agregar aquí 6 ceros. Bien, estamos viendo que hay un decimal o un número entero seguido de la coma decimal, un número y varios ceros. Cuando es así, yo puedo reducir o eliminar los ceros que está en la parte de la derecha, ¿no? Y yo lo puedo escribir de esta forma. Quedaría 17,302 décimas en décima milésima. Porque este cero acá pues no me va a hacer ningún efecto y puedo reducirlo o simplificarlo de esta manera, ¿no? Eso sería una forma de cómo escribir los decimales finitos, porque acá son puros ceros, ¿no? Sé que sería lo mismo de decir 17,302 centésimos. Dicho eso, vamos a borrar aquí. Si yo tengo una n cantidad de números y x cifra decimal, o sea que yo puedo tener la cantidad de cifras decimales que quiera o que quiera poner, entonces ¿qué hago? Yo multiplico por 10 a la x, ¿no? Y eso se va a llamar, por ejemplo, yo voy a anotar eso aquí para que podamos entender mejor, un número cualquiera, n, ¿verdad? Donde el número que voy a tener, voy a representarlo la n sobre 10 a la x. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Vamos a tomar el mismo ejemplo que teníamos, 17,302 centésimos. ¿Qué es lo que va a representar la x? Son los números decimales que tenemos aquí, ¿no? En este caso, pues sería 3, porque hay 3 números después de la coma decimal hay 3. O sea que esta x le puedo decir que tiene 3 números, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Entonces yo multiplicaría esa x que está aquí por 3.
Y 10 a la 3 pues es igual a 1000, porque eso sería 10 por 10 por 10 por 10, es 1000, ¿no? Y multiplicaría, si fuera así, sería que es 10 a la 3, ¿no? Y 10 a la 3 sería 10 por 10 por 10, ¿no? Y acuérdense que cuando multiplicamos 0, pues eh, con base 10, agregamos el 1 y agregamos los 3 ceros que tenemos aquí ya. Y ya tenemos entonces 1000. O 10 por 10 por 10 igual a 1000. Entonces, de esa forma, pues, tendríamos que establecer, ¿no?, los números. Y la n que viene siendo el número que está aquí, ¿no? 173002. Bien, vamos a, entonces, dicho esto, vamos a verificar cómo se podría colocar estos números, ¿no? Ya decíamos que la X vale 3, ¿no? Que la X vale 3. O sea, que aquí hay 3 números, ¿no? Entonces, la N, el número, se multiplicaría la N por N por, voy a poner aquí entre paréntesis, por 10 a la X, que ya habíamos ya más o menos realizado anteriormente, ¿no? ¿Y cómo quedaría eso? N, que significa este número que está aquí, 17, voy a ponerle aquí N igual a 17. 17,302 por 10 a la X, que sería ya 10 a la X nos dio que es 1000, ¿no? Voy a poner entre paréntesis por 1000. Porque eso es lo que nos dio, ¿no? 10 a la X o 10 a la 3, pues en este caso, nos dio 1000. Porque la X vale 3. Entonces, eso nos da como una respuesta, un resultado de 17.302, ¿no? Porque multiplico normal esto por esto y luego le agrego los 3 ceros, pero va a estar, sería así, ¿no? 17.302,02 por 1000. Si hago esto, quedaría 1 por cada uno, quedaría 17.302 y luego agrego los 3 ceros. Y después de la coma hay 3 números, así que la coma va a estar aquí. Y los ceros que está después de la coma como que no va a hacer mayor efecto, así que lo puedo borrar. Lo puedo borrar y quedaría entonces exactamente 17.300. Eso es lo que tenemos aquí. Me parece que cuando multiplicamos con base 10, en este caso 1000, se multiplica normal y luego pues se agregan los ceros y se verifica después de la coma decimal cuántos números hay. Como hay 3, colocamos después de la coma, había 3 ceros y borramos porque no hacía mayor efecto el cero, podíamos reducirlo a 17.302. Entonces ya obteniendo la respuesta, pues yo puedo decir que la n, o sea, la n era el número grande, que era 17.000, voy a poner aquí, voy a expresarlo de nuevo, que era 17.302 sobre 10 a la x, que era 1000. O sea, quedaría así expresado en forma de decimal. Voy a borrar esto aquí. Y para corregirlo un poquito, bien, quedaría así. Dicho de otra manera, eso es de una forma muy técnica que podemos representar la X. ¿Cuál es la X? Después de la coma decimal, ¿cuánto vale? 3. Podría ser 4, podría ser 2, ¿no? Y luego entonces resolvemos el 10 a la X, que sería 3 aquí, sería, si sería 10 a la 4, sería 10.000, ¿no? Y así sucesivamente, o 10 a la 2, pues sería entonces 100. Ir reemplazándolo por los valores, ¿no? O también yo puedo decir que después de 17, yo puedo decir 17, 302, después del número entero o natural, después de la coma, mejor dicho, hay 3 números.
Y esos tres números representan a 0. O sea, sería 1, 2 y 3. Entonces yo puedo escribir 17.302 sobre 1000. O sea que estos tres ceros, hay que escribir un número, el número 1 y luego pues la cantidad de ceros que me va a representar los números que está aquí, ¿no? O sea que aquí hay tres números, significa que debo colocar tres ceros, repito. Y, o sea, de seguido del 1, ¿no? Si aquí hubiera 2, yo pongo 2 ceros. Si hubiera 1, después de la coma decimal, un 0. Pero como hay tres números después de la coma decimal, entonces 3 ceros. O sea que esto yo lo puedo representar en forma de fracción de esta manera. 17.302 sobre 1000. Entonces, se puede simplificar si es necesario, pero vamos por ahora a dejarlo hasta allí. Esta, el primer ejemplo de número decimal donde tiene cifra periódica. Bien, vamos a escribir el segundo ejemplo. El ejemplo número 2, vamos a anotar aquí ejemplo 1. Voy a poner aquí el ejemplo, este es el ejemplo 1. Voy a poner aquí A y voy a poner por acá la B. Por ejemplo 2. Si yo tengo, por ejemplo, 0,32, ¿no? Como decíamos que después de la coma decimal hay tres números, aquí me representa tres ceros. Si de aquí de la coma decimal hay dos números, significa que eso yo lo puedo escribir 32 sobre 100. 2 ceros, aquí, este sería 0 y 0. Aquí esto es lo que tenemos aquí. O sea, después de 1 sería 2 ceros que representa estos números que está después de la coma decimal. Coloco como el numerador, el número es entero, 32, y coloco abajo como denominador dependiendo de la cantidad de números que hay después de la coma decimal. Como hay dos números, porque coloco dos ceros, que sería 100. Y eso si yo lo quiero, lo puedo simplificar, que me daría entre 4, 31 entre 4 es 8, y 100 entre 4 es igual a 25. Entonces, ya cuando no se puede reducir, que es irreductible, también se le llama fracción canónica, ¿no? Porque ya no se puede reducir, ya quedaría hasta ahí. Entonces se llama fracción canónica o irreductible. Bien, aquí estamos viendo un ejemplo donde si después de la coma hay dos números, como hay dos números, escribo este número que está aquí como número natural y luego coloco abajo la cantidad de cero dependiendo de los números que tenemos después de la coma decimal. Que tenemos, como tenemos dos números, coloco dos ceros, sería 100 entonces, 100, ¿no? O sea, siempre vamos a colocar número 1 y seguido los ceros dependiendo de la cantidad de números que tengo después de la coma decimal. Entonces, ahí tenemos el segundo ejemplo. Vamos a ver el tercer ejemplo. La C sería, si yo tengo, por ejemplo, 0,010. Aquí estamos viendo todos los decimales finitos, porque aquí no tienen una infinidad de números, ¿no? Son un número finito que se puede simplificar. Por eso le decimos decimales finitos. Aquí hay otro ejemplo. Aquí tengo tres números. Significa que debe haber tres ceros de seguido del número 1 en el denominador. Pero acá yo coloco 10. 10 como numerador. Y como hay tres números aquí, serían tres ceros, ¿no? Después del 1. 3 ceros, que sería entonces 1000. Quedaría entonces 1000. Y si yo simplifico esto, me daría 1 sobre 100. O sea, si yo simplifico 10 entre 10 a 1 y 1000 entre 10 igual a 100. Ya cuando no se puede reducir, pues es irreductible, o también se le llama, como le decía hace un momento, fracción canónica. Bien, como teníamos tres números, había que colocar tres ceros seguido del 1, ¿no? Y como numerador, número 10. Aquí como numerador y como denominador, entonces, dependiendo de cuántos números hay después de la coma decimal. Como hay tres, coloco tres ceros después del 1. En conclusión, en una forma muy general,
¿qué hay que hacer en el denominador cuando tenemos números decimales? O sea, colocamos el número 1 y luego colocamos el 0 dependiendo de la cantidad de números que hay después de la coma decimal. Como por ejemplo, aquí hay 3, coloco 3. O sea, eso va a depender, los 0 va a depender qué tanto número hay después de la coma decimal. Entonces, de aquí de esta forma podemos visto los números decimales finitos que se puede reducir o simplificar en una expresión bien minimizado, ¿no? Dicho de otra manera. Porque son números decimales que podemos representarlo mediante una fracción canónica, una fracción reductible o simplificarlo, dicho de otra manera. De esta forma hemos visto 3 ejemplos de decimales finitos que podemos resolver cuando se nos presenta esta situación. Dicho, como le decía hace un momento, de la forma más fácil, nosotros nos guiamos aquí después de la coma decimal, cuánto número hay y esa cantidad de números me va a decir cuántos ceros debo poner en el denominador y luego simplificar si es necesario. De esta forma hemos culminado con los números decimales finitos y nos vemos en la próxima práctica.